Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Y amén. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Bendito Aleluya. Jesús. Toda la Bendito gloria, sea tu Señor. nombre, La honra y Señor. la alabanza sean todas para ti. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, te damos gracias por Gracias, todo. En el Cristo. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Dios les bendiga ricamente. Alabado sea Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Timoteo. Alabado sea Dios. Capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios. Gracias. Nuevo Testamento. 2 de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios. En el carácter de los hombres en los postreros días. O sea, el carácter, el modo de la personalidad de los hombres, mujeres de hoy en día. Alabado sea Dios, porque estamos, hermanos, en los postreros tiempos, ya en los últimos momentos, en los últimos tiempos, alabado sea Dios, donde la apostasía final, donde estamos en medio de una gran apostasía, estamos, hermano, en medio donde las tinieblas avanzan a pasos agigantados. Y tenemos que saber, hermano, lo que dice la palabra del Señor, porque es una advertencia. Amén. En el versículo, alabado sea Dios, 3:16 de 2 de Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Reiteramos esos dos versículos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Pero nos habla, dice que la escritura fue, dice, toda la escritura. Estamos hablando de toda la que dice la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, pero que como por gracia y la misericordia de Dios estamos viviendo en los tiempos de la salvación, de la gracia, el tiempo de la gracia, ¿no? Que es un don no merecido, alabado sea Dios, que tenemos que vivir por lo que nos enseñó Jesucristo y los apóstoles, alabado sea Dios, pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Fue inspirada, fue redactada, fue escrita por hombres, pero que fueron instruidos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, alabado sea Dios, para dejar establecido, alabado sea Dios, lo que pasó y lo que va a pasar. Alabado sea Dios. Pero todo fue por inspiración divina. Y dice que, y útil que la palabra de Dios, que toda la escritura, que fue inspirada por Dios, la escritura es útil para enseñar. Ahora la escritura me enseña cómo tengo que ser, cómo tengo que andar en este caminar, cómo tengo que vivir, qué es lo que tengo que dejar, porque la escritura me enseña dónde están mis pecados ocultos, dónde están mis errores. Por eso dice, y es útil para enseñar, porque la Biblia me enseña. El Espíritu de Dios me va a ir enseñando lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que vivir en estos postreros tiempos. Claro, porque acá Gloria el título que vistes, que vamos a dar y que el Señor nos va a hablar, dice carácter de los hombres de los postreros días. Acá el Señor por su palabra, como es útil para corregir, para instruir, nos va a instruir cómo es el carácter del hombre en estos tiempos. Y acá el Señor nos va a hablar claro, nos va a abrir los ojos para que abramos los ojos nosotros
¿Cuál es el carácter de los hombres en estos postreros días? Amén. Gloria a El Dios. Señor acá nos va a dejar claro. Amén. Pero principalmente dice que la palabra de Dios no solamente fue instruida, fue inspirada por Él, y que nos es útil la Biblia, la Escritura, para enseñar. Gloria a Dios. O sea que me enseña, me da características, me da una enseñanza justa para mirar no solamente que nadie me engañe, sino que también Para mí. para mí. Gloria a Dios. Yo me tengo que mirar si yo no estoy siendo igual que las demás personas. Gloria a Dios. Amén. Por eso, hermano, la Biblia es útil para enseñar. Es para redarguir, para corregir. La Biblia me corrige si estoy caminando mal. Amén. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que nosotros tenemos que ser perfectos, tenemos que caminar en una perfección delante de Dios. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo tengo que estar preparado, y la Biblia me enseña a estar preparado para toda buena obra. Como decía mi esposa allí en el versículo 1 del capítulo 3 de 2 Timoteo, dice, también debes de saber esto. Ahora Pablo le decía a Timoteo que también tenía que saber esto. Ahora, ¿qué es lo que tenía que saber? ¿Y qué es lo que nosotros también tenemos que saber? Sí, amén. Dice esto, que en los postreros tiempos o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Amén. Son los tiempos, hermanos, peligrosos que está viviendo la iglesia, que está viviendo el remanente fiel a Dios, que se mantiene fiel a Dios. No el que dice ser fiel, sino el que se mantiene fiel. El que hace su palabra, el que se santifica, el que pone por obra lo que le está escrita la palabra del Señor. Por eso dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Claro. Y eso lo dice también en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, por eso estamos viviendo un tiempo peligroso. ¿Por qué? Porque muchos van a apostatar de la fe. No dice mucho, dice, algunos apostatarán de la fe, van a caer de la gracia, van a caer del sustento bíblico, van a caer del fundamento bíblico, van a caer del lugar de donde ellos estaban. Por eso dice que van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora dice que ellos iban a escuchar a espíritus engañadores. Principalmente, hermano, que iban a escuchar una visión mentirosa, alabanza a Dios, de espíritus. Estos espíritus, está hablando de espíritus inmundos, espíritus de demonios, hermano, que están hablándole a las personas, haciéndose pasar, alabados a Dios, que vienen de parte de Dios, pero no lo son. Dice, y a doctrinas de demonios. O sea, enseñanzas humanas que entran encubiertamente o que ponen encubiertamente herejías destructoras que negarán la eficacia de la palabra del Señor y del mismo Señor Jesucristo. Y no solo eso, porque dice que vendrán tiempos peligrosos, y cómo no lo va a ver, cómo no lo va a ver en estos tiempos, porque la maldad se iba a multiplicar, la gente está mala, la mente está mala, están los tiempos peligrosos por eso, porque hay mucha maldad, se multiplicó la maldad, y la maldad se multiplica cada día que pasa. Entonces por eso hay tiempos peligrosos. Estamos en este tiempo de la apostasía, de tiempos peligrosos, igual que la doctrina que se desvían a otras doctrinas. Todo viene de lo mismo. Santo Dios. Por eso es. Ahora sigue diciendo allí en 1 Timoteo 4:2, dice, por la hipocresía de mentirosos, Amén. que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, hermano, que por la hipocresía de las personas, esas personas son hipócritas, que viven hipócritamente delante de Dios, aparentando delante de las personas ser algo que no lo son, y después, delante de Dios se manifiestan lo que son, porque viven hipócritamente, viven una vida de falacia, una vida de mentira, dice, y de mentirosos, que viven
mintiendo. Y que te mienten con la palabra y que te mienten, hermano, de palabra, porque ellos cuando te hablan te están diciendo quizás 500 mentiras, pero una verdad. Amén. Pero dice, por la hipocresía de mentirosos, o sea que la hipocresía te lleva a mentir, a engañar y a autoengañarse. Porque teniendo la conciencia, dice, cauterizada la conciencia, o sea, hermano, que no van a tener nada, no van a tener ni conciencia, no van a sentir cuando ellos pecan, se van a sentir aliviados, van a sentir bien, no se van a sentir mal delante de Dios, porque tienen cauterizada la conciencia, como están acostumbrados a pecar, como están acostumbrados a vivir esa vida de hipocresía. Por eso es así, por eso dice en 2 Timoteo 3, también debe de saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. En 2 Timoteo capítulo 4, vamos a ir del 1 al 3, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora Pablo le mandaba a Timoteo, ¿no?, que predicara la palabra, no que predicara un mensaje emotivo, no que predicara un mensaje que llegara al corazón de las personas y lo hiciera lagrimear y lo hiciera caer supuestamente arrepentido. No, hermano, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que hay que predicar, hermano, es el mensaje de salvación de Cristo. Que hay que predicar, hermano, que estos tiempos, en los postreros tiempos, vendrán hombres burladores, amadores de sí mismos. Porque eso, hermano, es lo que el Señor está queriendo decir, que prediquemos la palabra. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo, dice, que no van a querer sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará el maestro conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy en día, hermano, en las congregaciones predicando, en las reuniones generales, en las reuniones de oración? Porque se ha acabado, hermano, el culto de oración. Se ha acabado, hermano, el tiempo de venir a orar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir, hermano. Porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere empezar a seguir padeciendo por causa de Cristo en estos últimos tiempos. Ahora dice, sino que teniendo comezón de oír. ¿Y cuántas personas, hermanos, van de iglesia en iglesia? Es como un éxodo, van de una iglesia, van a la otra, van a la otra, van a la otra y se quedan en el lugar donde le acarician, le acarician el hombro, que le hablan palabras bonitas nada más, porque después el mensaje de salvación lo rechazan. ¿Cuántas personas hay que han pasado por este lugar, hermano, y ni siquiera, hermano, alabado sea Dios, se han quedado? ¿Por qué? Porque no quieren sufrir la sana doctrina, no quieren escuchar la verdadera palabra del Señor. Por eso estamos en estos tiempos peligrosos. Por eso dice, pero debes de saber, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué van a ser peligrosos? Porque escucharán doctrinas de demonios, ¿no? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, como dice en el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y hay una lista acá, hermanos, que tenemos que analizar, tenemos que escudriñar, porque dice que habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y cuántos hombres amadores de sí mismos pueden haber? Hasta un cristiano, hermano, un cristiano que quiera hacer las cosas bien se puede estar amando a sí mismo. Puede tener soberbia, orgullo o altanería, o puede tener, hermano, cosas que todavía quedan del mundo. Ahora dice, amadores de sí mismos se refiere a personas egocéntricas que ponen su propio interés, conveniencia y beneficio por encima del prójimo y de los principios morales o espirituales. Miren lo que son estas personas, dice, amadoras de sí mismas, que son egocéntricas. Que el ego, que el orgullo, que la soberbia son primeros ellos y después están los demás. Y si se acuerdan de los demás. ¿Y cuántas personas
no fuera, sino dentro del Evangelio. Hay hoy en día así, que son personas amadoras de sí mismas, que se preocupan por lo de ellos y predican para ellos, o ponen una iglesia, hermano, para predicar y solamente buscan el bien suyo y no el de los demás. Amadoras de sí mismas. Por eso dice, en el carácter de los hombres en los posteriores tiempos van a ser todo así, porque es como dice la palabra, es como dice la Escritura. Si la Escritura fue inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, entonces la palabra de Dios me enseña cómo va a ser el carácter de los demás, de las personas en este mundo y en este momento. Amadores de sí mismos. Ahora dice, es un término bíblico que describe una forma de amor propio, distorsionado y egoísta, como se menciona en 2 de Timoteo 3:2, y se caracteriza por la vanidad, la soberbia, la avaricia y la falta de consideración por las necesidades de los demás. O sea que ven nada más que por sus necesidades y no el de tu prójimo. ¿Y cuántas personas hay, hermano? Que se dedican y se dedican, alabado sea Dios, se dedican a ellos mismos, a trabajar para ellos mismos. Y de repente tu prójimo no tiene un plato de comida y ni siquiera sabiendo que a vos te sobra, ¿por qué no se lo da? Es cierto, ¿eh? Si estás viendo la necesidad de tu prójimo y vos teniendo, preferís tirarlo antes de dárselo a tu prójimo. Que el Señor nos ayude, hermano, porque esas son amadores de sí mismos, como lo dice en la palabra del Señor. Hoy en día lo tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando la iglesia está siendo amadora de sí misma? Que se preocupa por dar, porque se preocupa por recibir nada más. Y por las necesidades de uno nada más, y no de los demás. Amén. Que el Señor nos ayude Sí. a poder entender que el espíritu, hermano, el espíritu que anda en los hijos de desobediencia es todo para sí mismo. Claro. Amadores de sí mismos, dice. Avaros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sigue diciendo, amadores de sí mismo implica egoísmo. Pensar y actuar solo en beneficio propio sin importar el impacto en los demás. Piensan en ellos mismos. En amadores de sí mismo viene el egocentrismo. Dice, una persona que se considera el centro de su mundo y que no tiene en cuenta las necesidades o los sentimientos de los demás. Eso es una persona egocéntrica, que está ella y a los demás no le interesa. Una ambición desmedida por el poder, la riqueza y el prestigio personal. Eso es lo que hace el amador de sí mismo. Busca triunfar en todos los ámbitos de la vida, pero para el bien propio y no para el de los demás. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Dice, el apóstol Pablo describe que en los últimos tiempos la gente sería amadora de sí misma. La raíz griega es pilautus, que significa literalmente amante de sí mismo. Se ama solamente esa persona, ella misma, y depende de ella. Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Ahora dice avaro. La otra palabra dice avaro. Dice que tiene avaricia, que guarda u oculta un conocimiento con avaricia sin ofrecerlo a otros. Un profesor no puede ser avaro en su ciencia. Claro. Uno tiene que enseñar todo. Amén. Alabado sea Dios. Por eso van a haber gente, hermano, que no van a enseñar, que no van a recibir instrucción, que no van a, ni siquiera, hermano, te van a enseñar lo básico. Gente amadora de sí misma. Avaro. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que hay avaro y que no quieren aprender? No es porque no le queramos enseñar, sino porque no quieren aprender. Que desperdician el conocimiento, desperdician el tiempo que están aprendiendo, hermano, por hacer otras cosas, porque es mejor estar atrás de un teléfono, atrás de hacer nada,
riéndose o haciendo cualquier otra cosa antes de estar aprendiendo un oficio, aprendiendo a ser alguien o aprendiendo, hermano, buenos modales. Es cierto. Amén. Entonces dejan de aprender para no hacer nada. Entonces viene el ser avaro. ¿Y cuánta gente, hermano, dentro de las iglesias está haciendo eso? Que no vuelca el conocimiento a las personas para que empiecen a conocer a Cristo. Amén. Porque tenemos una facultad, hermano. Sí, Señor. Que tenemos que nosotros, hermano, no solamente la facultad de pensar, sino que tenemos la facultad de investigar. Pero hay gente que por vaquiana o con el perdón de la palabra, no se pone a investigar. Se queda con los consejos que le dan. Y son avaros. Y las personas que le están enseñando, y de repente enseñan hasta por dinero. Y no enseñan lo que realmente tienen que enseñar. Gloria a Dios. Ahora dice que reserva, oculta o escatima algo. ¿Y cuántas veces, hermano, la gente, cuando va gente, por ejemplo, a visitarlo, esconde de repente todo el pan? O de repente esconde las masas y pone pan. ¿Por qué? Porque es avaro. Porque piensan en sí mismos y no piensan en los demás. En cuanto a la palabra de Dios dice, bienaventurado dar que recibir. A su nombre sea la gloria. Ahora, persona que desea poseer muchas riquezas sin compartirlas. Persona que desea poseer muchas riquezas sin compartirlas. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que esperan a que le vaya mal a otra persona y empiecen a vender sus cosas para comprarlas por menor precio? Gente avara, gente codiciosa. Y así era el pueblo cuando lo sacó. Cuando lo sacó el pueblo de Egipto, allá Moisés y el Señor. Que era un pueblo codicioso y avaro. ¿Y cuántos murieron, hermano? Dice que aún no habían tragado lo que estaban comiendo, hermano, cuando el Señor empezó la mortandad dentro del pueblo. ¿Todo por qué? Por avaro y codicioso. Y hoy en día, ¿cómo está la iglesia? Está igual, hermano. Por eso los postreros, en el carácter de los hombres de los postreros tiempos, dice que vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Ahora, ¿quién es una persona vanagloriosa? Que tiende a vanagloriarse. Que hace las cosas para hacerse ver. Ah, ¿pintaron la casa? Sí, la pinté yo. Ahí ya se está vanagloriando. ¿Por qué? Si en vez de empezar por una persona, no, la pintamos todos contribuimos a pintar. Entonces nadie se vanagloria. Claro. Porque todo se compartió. Pero muchos dicen, ah, lo pinté yo. Y ni siquiera, hermano, está para la foto nada más. Y no nos damos cuenta que a veces hacemos sentir al otro mal. Le hacemos sentir mal. Sin querer lo hace sentir mal. ¿Y cuántas personas dentro del Evangelio, gloria a Dios, ¿no? Ay, si no hubiese sido por mí que le prediqué la palabra, o que le dije esto, le dije lo otro, la vanagloria no existe dentro del pueblo de Dios. ¿Y por qué la gente sigue así todavía? Y hoy en día, hermano, está pasando exactamente lo mismo, la vanagloria. Todo lo hacen para la vanagloria. Y Cristo y Dios no comparte su gloria con nadie, con ningún hombre. A su nombre sea la gloria. Que todo se lo tenemos que hacer para la gloria de Él. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, ¿no? Vanagloriosos, soberbios. Ahora, una persona soberbia, dice que tiene soberbia o se deja llevar por ella, es muy soberbio. Solo se relaciona con la gente que le interesa. Ese es el orgulloso. Para sacar provecho. Que se comporta con arrogancia. Que es muy grande. Que es magnífico. Se aplica a la persona que se irrita en exceso cuando es contrariado. Sea una persona iracunda. Una persona, hermano, se deja corregir. Que se enoja por cualquier cosa. Y se airea. Una persona iracunda que es propenso a la ira. Claro.
¿Cuántas personas hay, hermanos, que quieren dejar ser iracundo, dejar de ser y dejar la ira, de ser soberbio? Y otras personas vienen y lo pinchan, hermano, y siempre siguen haciéndolo tropezar en esa cosa, en ese momento o en esa distracción. Porque cuántas personas iracundas, hermano, sabiendo que son personas propensas, ¿no?, a que se aireen fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo enojar? ¿Por qué contrariarlo? Si le podemos hablar tranquilamente y le podemos decir las cosas como realmente son. Claro. ¿Y cuántas discusiones se pueden evitar, hermanos, si nosotros somos prudentes? No el de la ira, sino el que lo provoca la ira también. Entonces, hermano, la iglesia está pasando por todo esto. Porque si está en la Biblia hay que predicarlo. Porque es el carácter del hombre, Gloria a Dios. de los hombres y de las mujeres, vamos a decir. Gloria a Dios. Ahora sigue diciendo, ¿no? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahora mire, desobediente a los padres. Hoy en día, hermano, los niños, hermano, no le tienen obediencia a sus padres. Los padres le dicen una cosa y ellos hacen otra. Y para no contrariarlo, hermano, se le da los gustos. No, hermano. La misma Biblia dice que tenemos que corregir con vara, hermano. Sí, señor. Y si realmente tenemos hijos y nosotros no los corregimos, hermano, con amor y a veces arrimándole la ropa al cuerpo, no los queremos. Y entonces así empiezan, hermano, a generar, hermano, personas delincuentes, personas que buscan y hacen lo que ellos quieren y no, hermano, se manejan con el respeto. A su nombre sea la gloria, pero la palabra del Señor nos enseña a tener respeto. Por eso dice, y la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios me enseña cómo realmente tengo que ser con un carácter apacible y afable, hermano. Gloria a Dios. Con un carácter, hermano, alabado sea Dios, obediente primeramente a Dios y después obedeciéndole en todo a nuestros padres y honrándolo, dándole la honra de vida. Alabado sea Dios. Ahora dice, ingratos, Ingratos. impíos. Ahora son personas impías. ¿Qué es una persona impía? Que cayó de la gracia, que vive de apariencia, como los fariseos, hermanos, y los escribas. Pero los fariseos, hermanos, viven de apariencia. Dicen una cosa, pero hacen otra. Viven de mentira en mentira y de engaño en engaño. A su nombre sea la gloria. Pero esto, lamentablemente, hermano, la realidad de la iglesia, está pasando todo esto. Y nadie se predica esto. Nadie predica esto, hermano, no para mal, no para señalar, sino, hermano, para que nos demos cuenta de que en Cristo Jesús hay esperanza, hermano, se puede cambiar. Que nosotros buscando de Dios en oración y en ayuno, podemos cambiar, hermano. Cristo nos cambia. Amén. Cristo nos da la oportunidad de poder cambiar, de poder estar en su presencia, de ser otra persona. Es cierto. Pero ¿cuántas hay, hermano, dentro de la iglesia? El remanente no, porque va a seguir fiel a Dios y a sus principios y a sus palabras. Pero la gente, hermano, que está dentro de la iglesia, que dice ser y no lo es, hermano, siempre van a vivir en una apariencia nada más. Van a vivir, hermano, diciendo algo que no lo son. Gloria a Dios. No es una persona impía, hermano, es una persona que conoció el camino del Señor y se deleita en sus errores, aún mismo dentro de la iglesia, que vive pecando. Está pisoteando la sangre de Cristo y teniendo por inmunda la sangre de Cristo, hermano. ¿Y cuántas personas hay que viven impíamente, hermano, en su casa? Pero cuando llega la hora del culto van a la iglesia, hermano, llevan la Biblia, se cambian de ropa y cambian de postura. Gente hipócrita. A su nombre sea la gloria. Hermano, nosotros no estamos ni insultando ni nada, nosotros estamos diciendo lo que dice la palabra. ¿Cuántas personas hay que viven una hipocresía, que su vida es una hipocresía? Que en la iglesia, hermano, hay hermanito para acá, hermanito para allá, hermanita para aquí, para allá, pero después, hermano, cuando están en sus casas, la lengua se pasea por toda y critican a Dios y todo el mundo.
Aunque nosotros no lo veamos, hermano, pero Dios lo está viendo y lo está escuchando. Que el Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, sin afecto natural. Ahora las personas, en la versión más antigua, la versión del Cántaro, dice sin afecto. No tiene ningún afecto, no tiene ningún sentimiento esa persona. Ni de amor, ni de respeto, ni de nada. Son sin afecto natural. ¿Y cuántas personas hay, hermano, dentro de la iglesia que todavía están medio recelosas, hermano, para entrar en confianza con otras personas? ¿Por qué? Porque son sin afecto natural. Ahora dice, sin afecto natural se refiere a la ausencia o pérdida del amor y el cariño instintivo que caracteriza a la familia. Claro. Como el amor entre padres e hijos, la expresión proviene de la palabra griega astorgos y describe una falta de bondad, insensibilidad o incluso crueldad hacia los demás, especialmente hacia los seres queridos. Eso es lo que hay en carácter de esa persona. O sea que son inhumanos. La persona es insociable y actúa sin el afecto y la compasión que se esperan de un ser humano, Ay, santo. que es una persona insensible. Alabado sea Dios. ¿Y cuántas personas que hay, hermanos, y todavía conocemos y ya están dentro de la iglesia, que son así? Que son insensibles. Por eso dice, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman el deleite. Se deleitan, hermano, alabado sea Dios, en hacer cosas que no les corresponde hacer. En lo que a ellos les gusta. Si todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pero todo esto son, es en gente, hermano, las características que está dando Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, está hablando de la característica de la gente, hermano, que van a estar en tiempos peligrosos. Que no van a tener a Cristo en su corazón y en su mente. Que no van a estar llenos del Espíritu, sino que van a estar llenos de carnalidad. Llenos de ellos mismos y no de Dios. Porque cuando Dios viene, hermano, a una persona, muda el corazón de esa persona a otra persona. Si no, fíjese, cuando Saúl fue mudado su corazón de la vieja criatura a una nueva criatura, ahora están en la comunión con Dios. Santo y poderoso Dios. Bendito. Ahora dice que tendrán apariencia de piedad. Ahora dice van a tener una apariencia. Mire lo que dice en Mateo 7, capítulo 7, verso 15. Mateo 7, 15. Gloria a Dios. En Mateo 7, 15. 7:15. Gloria a Dios. 7:15 acá. Gloria a Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestido de oveja, pero son por dentro, son lobos rapaces. Ahí está. Por sus frutos los conoceré. Amén. Pero dice que tenemos que guardarnos de los falsos profetas. Que tenemos que guardarnos de los falsos. Dice, porque tendrán apariencia de piedad. Porque estas personas van a tener una apariencia, van a aparentar ser algo, como los falsos apóstoles que acá dice, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros, dice, con vestido de oveja. Van a venir, hermano, disfrazados de oveja, van a venir disfrazados de humildad, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. En el modo de hablar, en el modo de El comportamiento. carácter de ese hombre.
Gloria a Dios. Amén. Ahora dice que tendrán apariencia de piedad. En Romanos capítulo 2. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2. Romanos Santo 2. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 17, 2:17 en adelante. Mire lo que dice. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esos son personas que van a ser introducidas, hermano, encubiertamente para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Que van a tener apariencia de piedad, pero tenemos que negar la eficacia de estas personas. Porque van a aparentar ser algo que no lo son. Y que dicen ser, dice ahí, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley de forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Son personas, hermanos, que están acostumbradas a predicar a los demás, pero no se están mirando para ellos mismos. Por eso, hermanos, tenemos que ver el carácter de los tiempos, de los postreros días. En estos tiempos peligrosos, yo tengo que ver que no tenga nada, hermano, de mi vieja naturaleza, de mi vieja vida. A su nombre sea la gloria. Por eso dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que aparentan tener una piedad, aparentan tener fe en el Señor, pero después, hermanos, niegan lo que ellos están hablando y diciendo por su comportamiento? Gloria a Dios. Pero negarán, dice, la eficacia de ellos. A esto evita. En 1 Timoteo, capítulo 5, gloria a Dios, verso 8, dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque estos son deberes, hermano, hacia los demás. Pero también tenemos que ver para nosotros mismos. Porque muchas personas son dadivosas y dan, pero dejan de dar a su propia familia. Por eso dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y cuántas veces, hermano, personas, hay, hermano, que de repente viene un familiar o viene una persona llegada y dice, haceme esto, no necesito un favor de esto, necesito un favor de lo otro, sabiendo cómo son? Y a veces, hermano, le negamos un plato de comida a nuestra familia por darle a las demás personas. ¿Para qué? Porque vengo a ser un peor que un incrédulo, hermano, si yo hago eso. Está bien en ayudar, pero también tengo que ver, hermano, que no le falte nada a mi familia. Porque yo tengo que proveer siempre para mi familia, no para los demás. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros hicimos todo al revés? Todo al revés. Y en su iglesia, en su inmensa misericordia y en su inmensa, alabados a Dios, misericordia, el Señor nos fue enseñando, hermano, en varias partes, en muchas partes de nuestra vida, hermano, que primeramente tenemos que mirar para nosotros y después recién para los demás. A su nombre sea la gloria. Por eso dice 2 Timoteo 3, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Van a negar, hermano, la eficacia de esa palabra. ¿A estos qué? Evita. Entonces yo tengo que evitar a muchas personas así. Y por eso a veces mucha gente, hermano, se enojan con uno, porque no los visitamos,
porque lo estamos evitando, pero si nadie se pone a pensar, hermano, y si nadie se pone a analizar por qué nosotros a veces hacemos cosas que realmente no tenemos que hacer. Yo tengo que evitar toda esa clase de personas para no empezar a hacer lo mismo. Y tengo que evitar. Ahora, ¿lo dice así la palabra del Señor? Sí. A estos evita. Entonces hay que evitarlos, hermano. Con el dolor del alma, hermano, pero hay a veces que tenemos que evitar todas estas cosas, porque si no terminamos en contaminados. Y después, hermano, para recuperarnos nos cuesta el doble. A su nombre sea la gloria. Verso 6 de 2 Timoteo capítulo 3. Porque estos, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora, estos son, hermano, estas personas con estas características son las que entran en las casas. Son estos falsos profetas, esos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, hermano, que tiene la palabra, la que tiene el camino del Señor, lamentablemente, personas que realmente son ellos mismos y le importa el bien pasar de ellos, nada más. Son los que se meten en casa, le abren las casas, hermano, y no le enseñan la palabra realmente de verdad, no le enseñan la palabra de Dios, hermano, como tienen que enseñarle. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿por qué no pueden llegar al conocimiento de la verdad? Porque están siempre pecando. Porque no se les predica realmente la verdad, hermano, que se les tiene que predicar. La palabra de Dios. Porque dice que tenemos que predicar la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye con toda solicitud, nadie te menosprecie. Y como hay tanto menosprecio a la palabra del Señor y al que trae la palabra, por eso, hermano, están cayendo en el error. Ahora dice, estas siempre están aprendiendo. ¿Y cuántas personas hay dentro del Evangelio, dentro de las congregaciones que hay, que están 20, 30 años, toda una vida dentro de la iglesia, hermano, y nunca han aprendido nada? Siempre están aprendiendo, pero después llevarlo a la práctica, nada. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque no conocen el conocimiento de la verdad. No conocen, hermano, al que inspiró la palabra. No conocen a su creador. Y esto tenemos que ir conociendo, hermano. Conociendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Conociendo a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y que es a través de su palabra. Gloria a Dios. Amén. En 1 Timoteo capítulo 2. Alabado sea Dios. En 1 Timoteo capítulo 2 dice, gloria a Dios. En las instrucciones sobre la oración, en el verso 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Ahora Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿por qué no vienen al conocimiento de la verdad? Porque no quieren escuchar la palabra del Señor, la palabra de exhortación, ser redarguido, ser reprendido por la palabra del Señor. No quieren ser exhortados, no quieren nunca convertirse y no quieren conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe que recuerdo, hermano, cuando Moisés llegó al monte Sinaí y fue a la presencia de Dios y Dios le dijo a Moisés, anda, desciende y santifica a este pueblo en 3 días, dice, y después de los 3 días bien que se pongan todos al pie del monte, que yo voy a hablar cara a cara con ellos. Y Dios habló al pueblo cara a cara. Todo el mundo escuchó la palabra de Dios cuando Dios hablaba. Pero como la gente tuvo temor, le dijo, no, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros la palabra de Dios la vamos a escuchar de vos.
Vos andá, estate con la palabra del Señor, estate con el Señor en el tiempo, todo el tiempo que vos quieras. Aprendé y después vos nos enseñás a nosotros. Porque no queremos morir. Y dice que Dios, hermano, lo elogió al pueblo, porque tuvo palabras buenas. Pero cuando Moisés tuvo 40 días y 40 noches esperando y siendo instruido, hermano, por la palabra, que el Señor estaba escribiendo las 2 tablas con el dedo de Dios, el pueblo acá abajo prefirió corromperse, prefirió adorar a un becerro de oro. ¿Y cuánta gente hay, hermano, que rechaza la palabra del Señor, rechaza el conversar con Dios, hermano? Nada más que porque no quiere, hermano, no quiere salir adelante. Por eso dice, nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca llegan a conocer al Santo de Dios, al Santo de Israel. ¿Por qué? Porque no se atreven, hermano, a buscarlo. Porque estas personas están siempre llenas, cargadas de pecado. Y cuando entramos a la presencia del Señor, hermano, tenemos que entrar purificados a través de la sangre de Cristo. Aleluya. Verso 8. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora está hablando de Janes y Jambres. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Fueron los 2 hechiceros que utilizó Faraón para hacer la misma con arte de magia, lo que Moisés y Aarón hacían, pero que eran señales de Dios. Amén. Hasta que llegó un momento, hermano, que no pudieron revertir nada. Santo Dios. Janes y Jambres, dice, resistieron a Moisés. Ahora, resistir es cuando uno pone un ladrillo, hermano, arriba de una mesa. Entonces la mesa resiste el peso de ese ladrillo. Y así, hermano, muchas personas dentro de la iglesia resisten la palabra de exhortación, resisten la palabra de bendición que se está dando, alabados a Dios, porque no quieren, hermano, ser reprendida por Dios, ni tampoco quieren poner por obra la palabra. Por eso dice, y esto, dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. No quieren tener conocimiento de la verdad. Saben que la palabra de Dios dice una cosa, pero ellos hacen otra. Entonces así están resistiendo lo que dice el Señor. A su nombre sea la gloria. Hombres corruptos de entendimiento, dice, réprobos en cuanto a la fe. En Tito, alabados a Dios, el libro que le sigue a 2 Timoteo, capítulo 1, 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, como estas personas resisten a la palabra de Moisés, dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque profesan conocer a Dios con su boca, pero con sus hechos después lo niegan, hermano. Por eso Isaías lo decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Amén. A su nombre sea la gloria. Las palabras que el Señor Jesucristo cuando dijo allí, hermano, en lo que contamina al hombre. Porque no es lo que entra contamina, sino lo que sale. ¿Y qué es lo que está saliendo de tu corazón y de tu boca? Si hablamos, hermano, si tendrá que la iglesia o si tendremos que nosotros somos parte de la iglesia, hermano, tenemos que meditar, hermano, cómo estamos viviendo delante de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. 2 Timoteo capítulo 3. Sigue diciendo, verso 9 dice, mas no irán adelante, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora la insensatez de cada persona va a ser manifiesto, como así fue la de Janes y Jambres, que no pudieron resistir ante la presencia de Dios porque se dieron cuenta que era dedo de Dios, hermano, lo que estaba haciendo, lo que estaban padeciendo en ese momento. Alabado sea Dios. Pero tú,
dice el verso 10, ha seguido ¿qué? Mi doctrina. En primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 13 dice, entre tanto que voy, 4:13, entre tanto que voy, dice Timoteo, Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Ahora el Señor está viniendo. Claro, mientras tanto. El Señor está viniendo y en cualquier momento va a venir a buscar a su iglesia. Pero la iglesia se tiene que ocupar en qué? En la lectura de la palabra, la meditación, la exhortación y en la enseñanza. Amén. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia hoy en día? Nada de esto, hermano. Porque se están deleitando haciendo cualquier cosa. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahora yo no sé, mucha gente no quiere sufrir, no quiere padecer persecución, pero si estamos predicando la palabra, se tiene que ser manifiesto. Amén. Porque lo que le hicieron a Cristo, hermano, lo van a hacer a nosotros. Y vamos en parte, vamos a padecer persecución. Sí. También, dice en el verso 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Ahora, todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieran hacer la palabra de Dios y la voluntad de Dios van a recibir persecución. Quieran o no quieran, van a recibir lo mismo que recibieron a Cristo porque estamos siendo seguidores de Cristo. Hay mucha gente hoy en día, hermano, se congrega, hace la palabra de Dios, pero vive en guerra, hermano, con su prójimo. Vive en guerra con fulano, con mengano, con sultano, con el vecino del fondo, con el vecino del frente, con los del costado. Viven en guerra, viven haciendo su propia justicia. Y el Señor dijo que el que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. ¿Lo dice acá? Se lo leo de vuelta. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Voy a padecer persecución. Me van a perseguir porque yo sigo a Cristo. Me van a perseguir porque yo voy a tratar de hacer por obra lo que me dice la palabra de Dios. Porque al ir conociendo a Cristo, al ir conociendo a mi Hacedor, me voy dando cuenta, hermano, alabanza a Dios, me voy dando cuenta de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer. Entonces, ahí está, mira, ya te volvieron loco. O no leas más la Biblia por esto o por lo otro. Yo no tengo que contender con nadie, hermano. Yo lo único que tengo que contender ardientemente por el Evangelio. Enseñar lo que está escrito en su palabra. Tengo que orar, hermano, por aquellos que se levantan contra mí. Que me ultrajan, que me persiguen. Tengo que orar, bendecir y perdonar. Y el resto se encarga el Señor, hermano. No sé si iba a hablar algo. Persecuciones también espirituales. Porque está la física, que persiguen a los cristianos, pero está la espiritual, que también los demonios y todo te hacen guerra. También es persecución. Tenemos que guerrear con todo eso. El Señor tiene que guerrear por nosotros todas esas persecuciones. Amén. Mire lo que dice, hermano, en Mateo 16. Mateo capítulo 16, verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, es lo que el Señor le estaba diciendo ahí, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a recibir persecución. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Yo tengo que negarme. Porque yo ahora no me pertenezco a Cristo. Y si yo tengo a uno, a Jesucristo, hermano, que Él me compró a precio de sangre,
que dio su vida por mí, significa que yo estoy en deuda con Él. Y tengo que hacer lo que Él me pide para hacer. Quiera o no quiera. Me guste o no me guste. Porque Cristo es mi dueño. Él es mi Señor y mi Salvador. Amén. Por eso, hermano, cuando yo digo Señor, tengo que hacer su voluntad. Por eso Cristo dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ya yo le estoy diciendo Señor, significa que yo soy de tu propiedad, soy de su propiedad. Entonces ya no me pertenezco a mí mismo, tengo que seguir a Cristo, hermano. Por eso es que nos persigue el enemigo Santo, también. Gloria a Dios. ¿No? Nos persigue las personas que no tienen a Cristo y la persecución espiritual. Porque salimos de la garra del enemigo para estar con el Señor, amén. Gloria a Dios. Por eso tanta persecución y tanta cosa, amén. Mira, hermano, lo que dice San Juan capítulo 15, Evangelio de Juan 15. Gloria a Dios. Verso 20. Dice 15:20 de San Juan. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Yo me tengo que acordar de la palabra que el Señor mismo Jesucristo me ha dicho. Y lo que dice la palabra. Y porque hay mucha gente, hermano, que no se acuerda de lo que dice la palabra. Y ni aún así se acuerdan, hermano, de lo que se predicó de repente dentro de 15 minutos. Acordaos de la palabra que yo os he hablado, que yo os he dicho, dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, si a Cristo lo persiguieron, y yo quiero seguir a Cristo, a mí también me van a perseguir. Yo me tengo que armar de ese mismo pensamiento. Si Cristo padeció por mí, yo también tengo que padecer por Cristo. Entonces, hermano, seamos coherentes, seamos competentes. Alabado sea Dios. Ahora sigue diciendo, 2 Timoteo capítulo 3, gloria a Dios, en el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora está hablando de los malos hombres, de estas personas, hermano, de estas características que tienen los hombres en los postreros tiempos. Estos pero más los malos hombres y los engañadores irán que de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante es, hermano, el enseñar las Escrituras, hermano, a la gente menuda, a la gente, hermano, que recién está creciendo, enseñarle la palabra del Señor, de lo que está escrito, de lo que Dios te permite hablarle, decirle o enseñarle. Pero que no solamente eso, sino que también, hermano, ellos vean que vos te esforzás a poner por obra lo que dice la Biblia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Pero tenemos que saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Amados, Dios les bendiga ricamente y que Dios los guíe en el caminar con el Señor. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.